Hola con todos, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. Nuestro tema de investigación trata sobre la aplicación de la transformada de Laplace en la ingeniería. Los integrantes de nuestro grupo son la señorita Gabriela Suárez, el señor John Borbol, el señor Eddie Zulca, la señorita Dalila Aquila y quien les habla Stalin Patiño. Espero les guste, denle play, me gusta y suscríbanse. Como primer punto tenemos definición de la transformada de Laplace. Es una aplicación entre espacios de funciones y su aplicación principal es que reduce las ecuaciones diferenciales de las ecuaciones lineales con coeficientes constantes a ecuaciones algebraicas lineales. La importancia y la aplicación de la transformada de Laplace en ingeniería. La transformada de Laplace se aplica en ingeniería de diferentes formas. Vamos a mencionar varias de ellas. El control de procesos que lo podemos aplicar, por ejemplo, en el ámbito doméstico, para controlar temperaturas, humedad o en edificios. En la transportación, para controlar que autos o aviones se muevan de un lugar a otro de forma exacta y segura. También encontramos sus aplicaciones dentro de la industria, para controlar un sinnúmero de variables en los procesos. Aplicaciones de la transformada de Laplace en ingeniería química. En la ingeniería química tienen especial importancia en el control de procesos, pues es necesario obtener las funciones de transferencia de los distintos elementos de un lazo de control, y estas funciones de transferencia se expresan en el dominio de Laplace porque es mucho más fácil de operar en este dominio y predecir cómo se va a comportar el elemento en cuestión. Como último punto tenemos en el caso de la ingeniería electrónica. Una transformada de Laplace te sirve para resolver fácilmente una ecuación diferencial. Resolver ecuaciones diferenciales en electrónica es fundamental, ya que todos los elementos que se utilizan en electricidad responden conforme a este tipo de ecuaciones. Fíjate que para resolver cualquier tipo de circuito eléctrico, tienes que plantear ecuaciones diferenciales y luego resolverlas. Buenas tardes con todos, mi nombre es Gabriela Suárez. Les voy a hablar sobre la aplicación de transformaciones de Laplace en sistemas de control retroalimentados. Un sistema o proceso es un conjunto de componentes que actúan en forma coordinada para realizar una determinada función. Si se actúa de forma manual o automática sobre dicho sistema para alcanzar un cierto fin, entonces estaremos en presencia de un proceso controlado. Un sistema de control puede ser de lazo abierto o cerrado, retroalimentado. Este último consiste en tomar una muestra de la señal entregada por un dispositivo en su salida a través de una apropiada red denominada red de muestreo. Esta señal de retroalimentación es devuelta para ser comparada con la fuente de la señal exterior mediante una red mezcladora o sumadora, mientras que si el proceso se realiza a lazo abierto o sin retroalimentación, simplemente la señal que se obtiene a la salida no es devuelta a un sumador en la entrada. En cualquier sistema físico en el cual el comportamiento entre la relación entrada-salida queda definido a través de un conjunto de ecuaciones diferenciales, son posibles de aplicar las transformaciones de Laplace para estudiar su funcionamiento al conectarlos a otros subsistemas para conseguir un fin determinado. Gracias. Mi nombre es Eddie Zulca, le voy a hablar sobre la transformada de Laplace en amplificadores operacionales. Se aplicarán las transformaciones de Laplace en las funciones que son relación entre la señal de entrada y salida del sistema en función de transferencia, con la finalidad de obtener la información de sus ceros y polos. Aplicación de la transformada de Laplace en un modelo a lazo abierto. Para poder estudiar los modelos realimentados, resulta importante primero tener algunas nociones de los sistemas en bucles abiertos en amplificadores operacionales. Analizaremos el caso más común, donde hay una sola entrada y una sola salida. Como vemos en las siguientes imágenes,
la entrada del controlador, la planta y la salida, de las que se obtienen las funciones transformadas ES y RS respectivamente. En este caso, el sistema de ecuaciones diferenciales se puede reducir a una sola ecuación, como podemos observar en la siguiente fórmula. Aquí H en función de S es la función de transferencia del sistema, P en función de S y Q en función de S son polinomios, y E en función de S es normalmente una función racional. Aplicación de la transformada de Laplace en un modelo a lazo cerrado. Al caso de amplificadores operacionales, para esto nos plantearemos el siguiente problema. Dada una función de proceso A en función de S y una realimentación, ambas con polos conocidos, estudiar la estabilidad del sistema realimentado, como podemos observar en la siguiente imagen, en el cual F en función de S y R en función de S resultan ser las funciones transformadas de Laplace de la señal de entrada y de salida, respectivamente, en función del tiempo. Y en función de S es la transformada de la señal que se toma de la salida para ser inyectada nuevamente a la entrada, y X en función de S resulta de la mezcla de señal de entrada y la proveniente de la red de realimentación. Mientras que el bloque de la función de proceso consta de un amplificador operacional, y el bloque, debido a sus condiciones de red pasiva, suele estar formado por resistencias, condensadores o bobinas. En este tipo de sistema de lazo cerrado, la función de transferencia queda dada por la relación entre la señal de salida y la señal de entrada, como podemos ver en la siguiente imagen. Continuando con la exposición, mi nombre es John Borbor, les voy a hablar sobre la aplicación de la transformación de Laplace para controlar servomotores. Las aplicaciones de la transformada de Laplace en un sistema de lazo cerrado encargado de controlar un motor o servomotor, muy utilizado por ejemplo en industrias y en robótica en particular. Como ya todos conocemos, ya la robótica en este mundo está tomando control, entonces es por eso que Laplace también interviene en este tema. Continuando con las aplicaciones de transformaciones de Laplace para controlar los servomecanismos, a continuación mostraremos un diagrama en bloques sobre esta función. Tenemos la referencia que va al controlador y a su vez al proceso. Esta señal es retroalimentada para lo que es el sistema de servomecanismo. El modelo matemático también lo presentamos a continuación. Como podemos ver, la R en función a S hace lo mismo con las señales, va a un proceso y esto también va retroalimentado. Transformada de Laplace, polos y ceros en análisis de respuesta de frecuencia. La transformada de Laplace es una herramienta matemática muy útil en electrónica, ya que gracias a ella podemos representar el comportamiento de sistemas electrónicos complejos de forma más sencilla, usando ecuaciones ordinarias en vez de ecuaciones diferenciales. A continuación mostramos una ecuación para obtener Laplace en lo que es referencia al servomecanismo. La función de transferencia usando transformada de Laplace, tenemos a continuación la función en relación al circuito de RL utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff. Se tiene lo siguiente. Y aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales a cero, obtenemos que B de S es igual a RI de S más LS I de S. La relación corriente-voltaje en Laplace queda de la siguiente forma: I de S sobre B de S, que es igual a I sobre R, esto dividido para L sobre RS más 1. Y la estabilidad del sistema usando raíces, polos y ceros queda a continuación. De la transformada de Laplace, polos y ceros en análisis de respuesta de frecuencia, tenemos la impedancia de un capacitor y la respuesta en frecuencia. A continuación mostramos la fórmula con la que queda también la transformada de Laplace
según uno y lo que vamos a obtener. Esto de acuerdo a los servomecanismos. Muy buenas con todos, mi nombre es Stalin Patiño y les voy a hablar sobre los pasos para trabajar con la transformada de Laplace para analizar circuitos. Tenemos que para analizar un circuito RCL usando la transformada de Laplace hay dos métodos. El primero de ellos es escribir las ecuaciones temporales, aplicar la transformada de Laplace, resolver en el dominio de Laplace y finalmente volver al dominio del tiempo usando la transformada inversa. En segundo lugar tenemos escribir el circuito equivalente en el dominio de Laplace y resolver directamente en él, con atención a las condiciones iniciales. La transformada de Laplace aplicando a vibraciones mecánicas. Tenemos la propiedad de la linealidad. Tenemos que para alfa o beta de C, alfa en función del tiempo y beta G en función del tiempo, sería alfa f de S más beta G de S, donde S es el máximo de P o Q. Y tenemos que en la propiedad de la derivada sea f de S la transformación de la función f de t en función del tiempo para los números reales s de p, tenemos las vibraciones mecánicas. Los sistemas mecánicos de traslación pueden ser usados para modelar muchas situaciones e involucran tres elementos básicos: las masas, los resortes y los amortiguadores, cuyas unidades de medida son respectivamente el kilogramo, los newton por metro y los newton y segundos por metro respectivamente. Bueno, en conclusión tenemos que la transformada de Laplace en la ingeniería tiene especial importancia porque se usa principalmente en teoría de control clásico, donde las ecuaciones diferenciales de un sistema lineal se transforman en ecuaciones algebraicas. Estas funciones de transferencia se expresan en el dominio de Laplace, porque es mucho más fácil operar en este dominio y predecir cómo se va a comportar el elemento en cuestión. Esto porque hay problemas en los que uno puede trabajar en el dominio del tiempo y por el método de Laplace podemos trabajarlo en el dominio de la frecuencia y así saber más sobre su comportamiento. Además, podemos aprender teoría de funciones de variable compleja que constituye un mecanismo de apoyo para futuros ingenieros eléctricos y electrónicos. El uso de estas herramientas nos permite modelar cuestiones complejas de la electricidad de forma más simple. La simplicidad de los cálculos es primordial a la hora de manipularlos, tanto para entender propiedades y comportamientos del sistema eléctrico como diseñar un nuevo sistema que cumpla una tarea específica.